SER Podcast. SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares. Navidad. Arriba los árboles. Ahora las luces. No hay ningún lugar mejor que el propio hogar para esas vacaciones. Una temporada emocionante de regalos y fiestas que solo un tacaño podría odiar. Pero, ¿de dónde vienen todas esas tradiciones? ¿Por qué se cuelgan calcetines? ¿Cuándo empezamos a cantar villancicos y a decorar los árboles de Navidad? ¿De dónde sacó Papá Noel el traje rojo, el trineo y los 8 renos pequeños? Hay una historia oculta detrás de todas estas costumbres modernas. El origen de algunas partes es más bien oscuro y místico. El de otras es una forma más de ganar dinero. No podía faltar en fechas como estas el especial tradicional de SER Historia dedicado a la Navidad. La verdad es que es mucha la historia que se puede contar detrás de esta tradición milenaria. Una tradición que cuenta ya con 2 milenios de historia y que nos reúne un poco en nuestros propios orígenes. Siempre lo hemos dicho, ya sea creyente o no, es parte de nuestra propia identidad y es algo que no tenemos que olvidar porque en el sentido que tienen muchas de estas tradiciones podemos entendernos un poco mejor a nosotros mismos, ¿no? Escuchábamos un fragmento de ese documental de Canal Historia, la verdadera historia de la Navidad. Y vamos a hablar precisamente de muchos elementos que vienen de tradiciones paganas, de tradiciones de un ámbito cristiano pero apócrifo, no negativo. Apócrifo no significa que sea mentiroso, sino que es oculto, como vamos a explicar en el cronovisor de SER Historia junto con Jesús Callejo. Pero como siempre, será un programa completo en donde intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a SER Historia. Es difícil, ¿no?, contar cuál es el origen verdadero de la Navidad o de muchas de esas tradiciones, de esos elementos que podemos ver en cosas tan cotidianas en estos días como el Belén. Algunos de ellos, como el buey y la mula, proceden de evangelios apócrifos que nada tienen que ver con los canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A todo ello vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo y luego vamos a dar la contraprogramación, por así decirlo. He decidido incluir en este programa especial de Navidad de SER Historia algo que sorprenderá a muchos. Acabamos de celebrar 50 años del estreno de la película El Exorcista, algo que nada tiene que ver con la Navidad, sino no es nada vital, no es nada el renacimiento divino, sino que tiene que ver con el demonio. ¿Y por qué lo traemos? Porque se estrenó en Estados Unidos el 26 de diciembre del año 1973. Estamos a punto, como digo, de cumplir esos 50 años y es parte de esa contraprogramación, por así decirlo, dentro de un mundo lúdico, del espectáculo, del cine de terror de aquella época. Y acabaremos hablando de cuentos de Navidad, una historia que realmente recoge los elementos más entrañables desde el siglo XIX hasta nuestros días, si hablamos de literatura, pero que son tradiciones que han ido boca a oído a lo largo de siglos y siglos y siglos desde el propio nacimiento del cristianismo. Espero que disfruten de este nuevo programa de SER Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más y muy especial, ¿no? Porque estamos aquí en Belén con los pastores. Totalmente, Nos hemos
tomado muchas libertades desde el punto de vista radiofónico. Vamos a viajar a la historia más entrañable, que es la que podemos vivir en estas fechas, que por mucho que digan que todo el rollo, el otro día lo comentaba ahí en la radio con otros compañeros, lo del cuñado, la cena de no sé qué y tal. A ver, también digo esto, que a mí me gustan las navidades, me gustan y no me gustan porque tampoco las celebro. O sea, yo estoy en casa solo con Carmen, con mi novia, pero no... bueno, no sé, no soy anti-Navidad, ¿sabes? No soy de estos ahí que va ahí persiguiendo. Es que a mí me parece que ya... No cantas villancicos. No canto villancicos, pero tampoco canto canciones a Satanás, ¿sabes? Y que luego, precisamente, después de este cronovisor, invito a todos los que están escuchando el programa que se queden, por supuesto, porque vamos a hablar de la película El Exorcista, 50 años del Exorcista, que precisamente se inauguró se estrenó un 26 de diciembre del año 73 en Estados Unidos, ¿eh? Agárrate. Buena navideña, sí, buena navideña. Desde luego, la contraprogramación, ¿eh? Madre mía. Pero vamos a hablar... El lado blanco y el lado oscuro. Totalmente. Vamos a hablar, Jesús, en este cronovisor. Habíamos pensado, porque ya son muchísimos años no haciendo el cronovisor y hemos hecho muchísimos programas especiales de Navidad y qué abordamos en esta ocasión para ser un poco originales, ¿no? Y vamos a abordar la influencia, bueno, podríamos decir evangelios apócrifos, pero también influencias paganas, ¿no?, que se han transmitido a través de la Navidad y que han calado de una forma muy, muy intensa en estas tradiciones, ¿no? Aparentemente cristianas, aparentemente tal, pero que en realidad están tomando de aquí y de allá elementos que vienen de otras religiones y de otras creencias. Hombre, ya de entrada el solsticio de invierno, o sea, que es muy anterior al cristianismo y eso es lo que se celebraba en todos los cultos paganos, en todos los cultos religiosos, porque en el fondo se estaba celebrando pues un cambio de ciclo, ¿no? Ojo, que luego en otro cronovisor comentaremos cómo los años nuevos no coinciden en todo el orbe terrestre, sino que cada uno tiene su calendario. Pero es cierto que el solsticio de invierno, igual que el del verano, sí que siempre ha marcado una serie de etapas, de ciclos y también agrícolas, no lo olvidemos, ¿no? Y por lo tanto eso se conmemoraba. También es en el momento en el que la oscuridad ha ganado como la batalla a la luz, es donde menos horas de luz hay. Estoy hablando siempre en el hemisferio norte, porque sabes que en el hemisferio sur estaríamos ahora mismo en el solsticio de verano, pero siempre hay como una lucha metafórica entre la luz y la oscuridad, ¿no? Y la luz, que la representa, los dioses solares, los dioses redentores. Y evidentemente Cristo suplanta a los otros dioses que por entonces se conmemoraba la fiesta en estas fechas. Estoy hablando del Sol Invictus, estoy hablando de Mitra, estoy hablando de Apolo y de tantos y tantos. Bueno, pues en el caso el que vamos a orientar, porque normalmente los que sí celebran la Navidad, ¿qué suelen poner en los hogares? O un árbol de Navidad o las dos cosas, hay veces, ¿no? Pero fíjate que esto, que ahora nos parece tan cotidiano, en el pasado no lo era. O sea, la implantación del Belén es muy posterior, mira, hasta el siglo XIII. Sí, como San Francisco de Asís, ¿no? Fue el primero que hizo exactamente, unas figurinas. Claro. ¿Sí? Y sí, pero solo en conventos franciscanos, luego también en conventos de clarisas, y a partir de ahí pues se va extendiendo. Pero se va extendiendo, pues eso, en hogares católicos. Los protestantes, con la Reforma, luego con la contrarreforma católica, pero la reforma lo que buscan es poner un árbol de Navidad, porque para ellos el árbol sí que tiene unas connotaciones mucho más paganas y están más relacionadas con su forma de entender el cristianismo. Bueno, pues nos vamos al Belén, ¿de acuerdo? O sea, una vez que hemos dicho esto, dejando de lado las controversias que hubo entre protestantes, católicos, los que buscaban el árbol, los que buscaban el Belén, cuando alguien coloca el Belén en la casa va colocando figuras. Pues de esas figuras es de lo que vamos a hablar ahora. Muy bien, pues como siempre, Jesús Callejo, crononauta, en este programa especial de Navidad que vamos a celebrar en apenas 24 horas. ¿Cuál es la fecha que nos propones colocar en nuestro teclado para viajar en el tiempo? Pues la fecha es la noche del 24 de diciembre de 1223. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Qué bonito, Jesús, qué bonito, es espectacular, ¿no? Poder ver a San Francisco de Asís en persona,
que mal le han tratado los retratos, ¿eh? Es mucho más mono al natural de como se le ve en los retratos, ¿eh? Posteriores muchos de ellos, pero qué bonito, ¿no? Este detalle de intentar dar vida, ¿no? a ese momento navideño por medio de figuras. Exactamente, aquí habría que llamarle Francisco, todavía no ha llegado a santo, en fin, Paco para los amigos, pero en este momento sí que está celebrando el primer Belén del que tenemos constancia en la historia. Por eso estamos aquí, en esta cueva de Greccio, en esta localidad italiana, donde él quiere rememorar, pues lo que sería ese momento en el pesebre en el que los pastores están adorando al niño Jesús. Y además, como ves, ha incluido una mula y un buey, lo cual ya es bastante significativo porque luego lo comentaremos, eso no aparece en los evangelios canónicos, sino que aparece en los evangelios apócrifos. Pero claro, este momento es clave, es en verdad que es un momento también muy importante para San Francisco de Asís, porque 2 años después al final él muere, pero deja todo un legado importantísimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjate, aquí nos tenemos que ir a su mejor biógrafo, que es San Buenaventura. Él escribe la vida de San Francisco de Asís, la publica en 1260, por lo tanto pocos años después de que ocurra este acontecimiento, y en esta cueva próxima a la ermita de Greccio es donde él quiere rememorarlo. Fíjate que en la cuna no aparece ningún niño, porque no hay ninguna figura de terracota, está vacía, pero si hacemos caso a lo que nos dice la tradición, en este caso el cronovisor tiene esa facultad sobrenatural de ver también lo que está velado, ¿no?, para los ojos de los mortales, pues ocurre un milagro. Juan de Greccio, que es un personaje famoso de la zona, él tiene una visión, y esa visión es que ve a un hermoso niño justo en la cuna. Está dormido y en ese momento San Francisco de Asís le coge brazos y le acuna. Y también en ese momento la cueva empieza a tener un resplandor divino, místico, sobrenatural. Y sigue contando esa Buenaventura, el heno que está en ese pesebre, porque también hay mucha más gente, también están los hermanos de San Francisco, en fin, hay gente del pueblo, quiere ver aquel acontecimiento, y en ese momento se produce ese prodigio, vamos a llamarle luminoso, y esa visión que tiene Juan de Greccio, y el heno luego sirve también para que lo coman los animales, y todas las enfermedades que tenían esos animales quedan curadas instantáneamente porque el heno adquiere propiedades prodigiosas. Así que todo esto se está produciendo en esta Nochebuena de 1223, porque sí que marca, ya digo, un hito importante, porque todos los conventos franciscanos empiezan a adoptar el Belén ya como una norma cotidiana. Pero Santa Clara, que como sabes también era amiga de San Francisco, en los conventos de clarisas también utilizan este recurso de rememorar la Navidad. ¿Cómo? Pues colocando un Belén. Todo eso se mantiene hasta que llega, ya digo, la Reforma Protestante, donde existe esa pequeña guerra incruenta con el Belén y el árbol de Navidad. Fíjate, porque estás hablando de una serie de elementos... Todo, bueno, en el Nuevo Testamento, ¿no?, todo parece indicar que Jesús nació en Nazaret, no en Belén. Belén es el reflejo, ¿no?, de la profecía antigua que decía que el Mesías iba a nacer en Belén, por eso se cambia, ¿no?, la ubicación del nacimiento de Jesús. Pero hay otro detalle, y es también la presencia de una cueva, ¿no? Siempre se habla de un pesebre en el que hay animales, pero aquí quizás fue San Francisco el pionero en crear ese concepto de cueva. Hoy cuando ponemos el Belén en nuestras casas, muchas personas, ¿no? Yo recuerdo en casa de mis padres era una cueva hecha, ¿no?, con piezas de corcho antiguas. San Francisco fue el primero en... No, igual que tampoco fue el primero en poner la mula y el buey. Es verdad que es el primero en el que lo pone de forma visual, en fin, donde los animales son reales, ¿no? Pero está claro que nos tenemos que ir a los apócrifos. Aquí es donde entramos ya un poco en esa especie de paradoja que tiene la Biblia, ¿no? Como bien sabes, el canon de la Biblia lo componen 73 libros. En fin, a lo largo del tiempo hubo bastantes variaciones, pero bueno, a partir ya del Concilio de Trento se convierte el canon de la Biblia, me refiero para el mundo católico, serían 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Por lo tanto, quedaron unos cuantos fuera. Esos evangelios que quedaron excluidos son los que llamamos evangelios apócrifos, que hay muchas clases, luego lo comentaremos. Apócrifo es un término griego que significa oculto, escondido, pero no falso.
el término peyorativo ya de falso es posterior, donde los intentan un poco como relegar al olvido, como diciendo que bueno, que son textos muy fantasiosos donde añaden elementos de la vida de Jesús o elementos de la vida de la Virgen, pero que no corresponden con lo que realmente debió ocurrir. Fíjate, como si realmente los canónicos fueran textos históricos. Pero bueno, el hecho es que, y aquí viene lo paradójico, es que muchos de esos episodios, de esos elementos, de esos fenómenos que están en los evangelios apócrifos se han considerado totalmente reales dentro de esa cosmovisión católica y se incluyen en el pesebre. Entonces, en el caso que tú me acabas de comentar, ¿qué ocurre? Lo de la gruta, pues bueno, efectivamente, el nacimiento exacto de Jesús no fue en Belén, sino posiblemente en una cueva con un pesebre dentro. ¿Y quién lo dice? Pues los evangelios apócrifos. Por ejemplo, el libro sobre la infancia del Salvador dice que fue en una gruta antes de llegar a Belén entre Jericó y Betania. En el protoevangelio de Santiago dice que el parto fue en una gruta de camino a Belén. Y en el Pseudo Mateo, otro evangelio apócrifo, curioso, dice, cuando se acercaba el momento del alumbramiento, el ángel le dice a María, apéate, entran en una gruta subterránea en la que no había luz alguna, y justo en el momento en el que se empieza a producir el parto, la gruta se ilumina, hay un resplandor tremendo, y se produce pues ese fenómeno, ¿no?, místico, que luego de alguna forma también se vuelve a reproducir en lo que hemos comentado de San Francisco de Asís cuando se da esa visión. Así que todo esto que consideramos que forma parte de los evangelios canónicos, efectivamente no es así, sino de los evangelios apócrifos. Empieza a acercarse la Navidad. Bajan las temperaturas, caen los primeros copos y pueblos y ciudades comienzan a prepararse cada vez más pronto. En la actualidad, muchos sitios inician los preparativos justo después de Halloween. ¿El motivo? Se trata de un negocio muy rentable a nivel nacional. Cada año el gasto medio en regalos y decoración en los Estados Unidos supera los 15.000 millones y medio de dólares. Hay Papá Noeles en todos los centros comerciales del país y trineos llenos de juguetes. También hay luces. Muchas, muchas luces. Decralite Industries es una de las empresas de decoración navideña más grandes de los Estados Unidos. Sus diseñadores y artesanos crean los juegos de luces más variopintos para las plazas públicas y los centros comerciales de todo el país. Los 800 kilómetros de luces de Navidad que usa Decralite todos los años son mucho más complejos que las primeras luces navideñas que se comercializaron. ¿Cuándo se inventaron las primeras luces eléctricas navideñas? En 1882, y lo hizo Edward Johnson, el vicepresidente de la empresa Edison. Más tarde, empezaron a venderse juegos de 12 bombillas por $12, que hoy en día equivalen a 280. Esa brillante idea se atribuye a un trabajador de una empresa telefónica de Nueva Inglaterra. La inspiración le vino mientras trabajaba como telefonista para aquella empresa gracias a las pequeñas bombillas que tenían las antiguas centralitas telefónicas. Aquello le dio la idea de lo que ahora conocemos como luces navideñas. Al igual que el origen de las luces de Navidad, la historia real de muchas de nuestras tradiciones actuales forma parte de la oscura y al mismo tiempo verdadera historia de la Navidad. De la razón por la que hacemos ciertas cosas cada año al llegar diciembre. Escuchábamos un corte de un documental de televisión, La verdadera historia de la Navidad, de Canal Historia, en donde se nos habla de dónde surge, ¿no?, esa tradición de colocar luces en el Belén y en el árbol de Navidad. Lógicamente, hace 2000 años en Belén ni en Nazaret ni donde fuera no había luz eléctrica y no podían poner luces, ¿no? Es otro elemento que se ha añadido, un elemento posterior como los que estamos tratando en este cronovisor junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta. Jesús, estábamos hablando, ¿no?, en esta primera parte de la influencia de Francisco de Asís, San Francisco de Asís, este religioso franciscano que fue el primero, ¿no?, en hacer físicamente un Belén y que tuvo mucho éxito y se fue extendiendo, ¿no?, de Italia a otros lugares, a otras congregaciones religiosas, etcétera. Y sobre todo la influencia, ¿no?, de los evangelios apócrifos
son ocultos, no falsos, ¿no? Son como un poco el concepto del dios Amón, Amón el oculto, no es que sea falso, es que tendría que salir Egipto sí o sí, ¿no? En este cronovisor, por favor. Hombre, y hablando de evangelios apócrifos, los evangelios gnósticos de Nahum, ahí lo tienes clarísimo. El Nahamadi, claro que sí, Jesús. Y vemos, ¿no?, cómo se ha ido construyendo la tradición de la Navidad, pues igual que la propia tradición del cristianismo, ¿no? O sea, el hecho de que Jesús naciera y muriera en un momento determinado no es una cuestión baladí, no es el reflejo de una serie de hechos históricos que sucedieron en un momento dado, sino que va tomando de aquí y de allá tradiciones, ¿no?, y mensajes de otras creencias, de otras religiones anteriores, ¿no? Sí, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Totalmente está ya estudiado, analizado. Cualquier exégeta, cualquier teólogo serio, objetivo, sabe perfectamente que hay muchos datos que están tomados de tradiciones anteriores, sobre todo el mundo sumerio y del mundo egipcio, evidentemente, ya lo hemos comentado más de una vez, y por supuesto también del mundo romano. Muchas fiestas se hacían en el mundo romano, las Saturnalias, ¿no?, a finales del año, y algunos de esos elementos fueron incorporados, fueron solapados. Ya sabes que lo peor que se podía hacer en este tipo de cosas era prohibirlo, porque si tú lo prohíbes, al final lo conviertes en un culto soterrado y que también va a tener muchísimos seguidores. Pero si tú lo solapas y tú al final lo vas asimilando, pues poco a poco va entrando, ¿no?, con vaselina, muchas tradiciones paganas que se van convirtiendo en cristianas. Esto es una norma que han cumplido prácticamente todas las religiones. Pero claro, ya digo, lo interesante, incluso lo paradójico y a veces lo contradictorio, es que cosas que en principio estaban descartadas del canon bíblico, pues sí que se hayan asumido, ¿no?, como ya digo, como algo que, bueno, que forma parte como prácticamente de toda la vida, ¿no? Y no es así. Te pongo unos ejemplos que me parecen muy significativos. Antes hemos hablado de la mención de la mula o el asno y también el buey. Esto aparece por vez primera en el Evangelio del Pseudo-Mateo. Es un evangelio del siglo VI, que está escrito en griego, ¿no? Y es verdad que hace una referencia al libro de Isaías del Antiguo Testamento, porque en esos pasajes bíblicos se menciona, en concreto en el libro de Isaías, que conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, que automáticamente se está tirando, ¿ves?, de elementos muy anteriores del Antiguo Testamento para reivindicar determinadas circunstancias del Nuevo Testamento. Además, entonces, bueno, pues imagino, Jesús, que el nombre de Pseudo-Mateo no es casual, porque precisamente entre los evangelios aceptados, ¿no?, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, precisamente es Mateo el único que menciona el momento del nacimiento, los sabios, ¿no?, que vienen, los magos que vienen de Oriente, etcétera. Es el único que habla de ese momento de la natividad, ¿no? Claro, sí, bueno, ya sabes que siempre se ha cuestionado si incluso los propios evangelios canónicos están escritos por los que dicen que están escritos, pero bueno, eso es otra historia. Pero es cierto que dentro de los evangelios apócrifos hay también muchísimo más controversia y por eso se le utiliza el pseudo-Mateo, porque bueno, es alguien que parece que seguía un poco esa misma línea o por lo menos había basado en la misma fuente documental. En el caso del nombre de los padres de la Virgen, todo el mundo acepta, ¿no?, que es San Joaquín y Santa Ana, y de hecho la festividad, que es el 26 de julio, se considera la festividad de los abuelos, pero es que esto no aparece tampoco en ningún evangelio canónico, no está en el Nuevo Testamento. Tenemos que ir al protoevangelio de Santiago, un evangelio apócrifo del siglo II, donde aparecen estos nombres, no solo en él, también en el evangelio armenio de la infancia, también en el pseudo-Mateo, aparecen estos nombres. Claro, y al final, es cierto, se convierte en una fiesta obligatoria por decreto papal en el año 1584, pero hasta ese momento, bueno, pues formaba parte de esa tradición más o menos oculta, más o menos apócrifa, pero ahora, ¿quién niega, ¿no?, que los padres de la Virgen se llamara Joaquín y Ana? Nadie, pero muy poca gente sabe que proceden de estos datos apócrifos. En el caso del nombre de los Reyes Magos, 3/4 de lo mismo. Ahora todo el mundo sabe cómo se llama, pero nos tenemos que ir al Evangelio armenio de la infancia, un evangelio del siglo VI, para ver por primera vez ese nombre. Y ese nombre ni siquiera eran exactamente los que conocemos ahora mismo, porque uno de ellos es Melcón, que sería el rey de los persas, Gaspar, efectivamente, el rey de los indios, y Baltasar, el rey de los árabes. Pero para que aparezca un Baltasar negro, en la iconografía, tanto en las pinturas como en las esculturas, tenemos que esperar hasta el siglo XVI. En las iglesias, esta fiesta se celebraba con un grado de solemnidad muy alto. La gente se reunía, encendía velas y las celebraciones tenían lugar la víspera del día de Navidad. Fuera de las iglesias, en las casas y las plazas, la Navidad era más una fiesta de barrio para divertirse y emborracharse. Al final, esa Navidad ruidosa y profana podría con la más religiosa.
y obligaría a los reformistas a proponer una prohibición sobre ambas versiones. La Navidad viviría tiempos muy duros también en el Nuevo Mundo a principios del siglo XVII. Los primeros colonos llegados de Inglaterra se mantenían suspicaces ante esas fiestas. Y cuando llegaron los europeos a América, la recién formada colonia puritana de Massachusetts, que no quería formar parte de la fiesta, prohibió la Navidad en 1659. Los puritanos de Nueva Inglaterra estaban al corriente de las asociaciones paganas dentro de la celebración del solsticio de invierno. Por eso quisieron evitar que lo relacionasen con semejante cosa. Un comentarista puritano dijo una vez que la Navidad era el naufragio de la castidad. Otro en Boston dijo que los hombres deshonraban más a Cristo en esos 12 días de Navidad que durante el resto del año. Las colonias empezaron a extenderse por la costa y los colonos de la región del Atlántico Medio eran mucho menos conservadores. A mediados del siglo XVIII, esos colonos habían adoptado ya muchas de las tradiciones navideñas europeas. Y todavía quedaban unos cuantos juerguistas a favor del ruidoso comportamiento del pasado. En Virginia, por ejemplo, mucha gente se juntaba a cenar con amigos. Y en los informes coloniales y del principio de la República se hace mención a una cena de Navidad que tuvo lugar en la casa de un caballero de Virginia, donde los vecinos se enfadaron y empezaron a llamar a la puerta con fuerza. Al salir el dueño, los vecinos gritaron lo típico de «Danos comida y bebida o te romperemos las ventanas a pedradas». Desde entonces se mantienen ambas tradiciones. A medida que Estados Unidos fue madurando, también lo hicieron las costumbres navideñas. Y los más acomodados iniciaron una cruzada contra las navidades pendencieras. Los americanos de clase media querían erradicar el bullicio de la Navidad, esa Navidad pública que se celebraba en la calle, y trasladarla al hogar, en su lugar. Estamos hablando de gente con propiedades, con miedo a perderlas. En este nuevo fragmento de este documental de televisión, La verdadera historia de la Navidad, del canal Historia, escuchábamos, ¿no?, cómo los grupos puritanos más conservadores, ¿no?, en Estados Unidos hace más de 100 años, hace casi 200, llegaron incluso a prohibir, no prohibir directamente la Navidad, ¿no?, pero todo el boato que había alrededor, porque veían que toda esa festividad, todo ese jolgorio, todas esas juergas, todas esas borracheras, hay que decirlo así, que ya se daban entonces y se siguen dando ahora, pues que desvirtuaban, ¿no?, un poco el verdadero sentido de la Navidad, de lo que se quería ofrecer. Yo recuerdo, fíjate, me parece que lo he comentado en alguna ocasión, cuando yo era más joven, sigo siendo joven, pero cuando lo era aún más, en Valladolid hace más de 30 años, en una conferencia sobre belenes, el presidente de la Asociación Belenista de Valladolid estaba indignado porque la gente no celebraba de una forma espiritual la Navidad, ¿no?, que colocaba el Belén, que hacía parepé, pero luego que no iba a la misa del gallo, que no iba a las celebraciones, que no lo vivía con esa espiritualidad que se esperaba, ¿no? Y decía que no, que esa gente que no celebrara la Navidad, que se olvidara de ella y que siguiera con su vida tradicional, ¿no? Y me parece un error, ¿no?, porque hay que tomar todo, ¿no?, y de todos podemos ser más creyentes o menos creyentes, como nosotros, Jesús, tú y yo, que no vamos a misa ni nada parecido, pero tenemos ese pozo, ¿no?, cultural, que es lo que nos da una identidad. Respetamos. Claro, respetamos todo esto. Totalmente, es lo que nos da esa identidad propia, ¿no?, y es lo que tenemos que tomar, respetar y transmitir a las generaciones futuras, ¿no? Hombre, yo creo que esa es la idea. Efectivamente, cada uno tiene sus creencias y cada uno cree en lo que quiere creer, ¿no? Pero evidentemente con independencia de que seas cristiano, y dentro del cristianismo puede ser luterano, puede ser católico, puede ser protestante, puede ser evangélico, puede ser, en fin, episcopal, da igual. Lo importante es saber que cada uno en sus creencias están basadas en una serie de fundamentos que pueden tener también su base histórica o no, pero esos fundamentos es lo que genera un sentimiento de identidad. Hay muchísimas comunidades, muchísimos pueblos que están vertebrados no solo por una idea política, sino por una idea religiosa. Y eso siempre hay que respetarlo. Eso de muchas veces, como yo no creo en ningún Dios, pues
paso de la iglesia, paso de las catedrales, paso del arte. Pues no, me parece que es un error absurdo. Yo creo que el respeto y sobre todo el conocimiento de este tipo de tradiciones y de creencias es fundamental, porque en el fondo es lo que ha hecho que la historia avance. Y también es verdad que las religiones ha sido uno de los elementos fundamentales de muchas de las guerras, ¿no? La génesis de muchas guerras es precisamente por este tipo de creencias. Pero está claro que, ya te digo, con independencia de lo que uno crea, vayas o no vayas a misa, en fin, comulgues o no comulgues, está claro que una asignatura para mí fundamental sería la historia comparada de las religiones, algo que se tendría que dar en los colegios totalmente a los más de acuerdo. pequeños, para que vieran precisamente eso, la variedad que hay, por qué un musulmán piensa lo que piensa y por qué un judío piensa lo que piensa y por qué un budista creen lo que creen. Entonces, si tuviéramos ese concepto más holístico, más global, te puedo asegurar que no nos daríamos de tortas, ¿no?, por las religiones, no pensaríamos que solo hay un Dios único y que los demás es falsos, sino que al final encontraríamos los puntos de conexión. Y yo creo que es esto, este tipo de tradiciones, sobre todo las navideñas, no solo las celebramos nosotros, también en otros lugares, ¿no?, con otras creencias también, en el solsticio de invierno tienen sus celebraciones y sus fiestas, pues todo eso yo creo que en el fondo es lo que nos congracia con con nuestras raíces y con lo que pensamos. Si somos lo que somos y hacemos lo que hacemos es porque nuestros antepasados ya creían en este tipo de tradiciones, o por lo menos de este tipo de elementos festivos que son los que al final empiezan a unir a la familia. Otra cosa es que luego el consumismo, en fin, y que otros elementos que se incorporan, que luego lo comentaremos también en otro cronovisor, ¿no?, todas las festividades que hay al final del año nuevo, pues son tipo de elementos que de alguna forma nos van asumiendo que la Navidad es algo más que una celebración exclusivamente religiosa. Desde luego que sí, es un poco lo que queríamos comentar en este cronovisor, ¿no?, haciendo hincapié precisamente en esas ideas de la tradición, de nuestros orígenes y que dan sentido a nuestra vida, porque en el fondo somos seres humanos, no somos máquinas que desayunan, comen, cenan, trabajan durante el día, producen y luego duermen, ¿no? Tenemos vivencias, tenemos conocimientos, tenemos familia, tenemos sentimientos, y eso es lo que nos hace seres humanos, ¿no? ¿Y cómo se enriquece todo esto? Pues con tradiciones como la Navidad, con un trasfondo histórico realmente espectacular. Pues lo dicho, esto es lo que queríamos contar. Jesús Callejo, crononauta, feliz Navidad. Y como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues feliz Navidad también para ti, para todos nuestros oyentes y, como se dice en estos casos, y próspero año nuevo. Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. ¡Vamos aquí, descárrame! ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Una frase mítica de la historia del cine, que ha tenido diferentes versiones, pero en cualquier caso cumple ya 50 años. 50 años de la película El Exorcista, de la que escuchábamos ahora un fragmento, quizás uno de los más carismáticos, ¿no? Si se puede utilizar este término para hablar de esta película, que no deja de ser un referente del cine de terror, del cine también con ese vínculo también al mundo de lo paranormal y de lo extraño, de lo que nadie cree, pero que luego todos tenemos experiencias, si no son personales, con algún vecino, con algún amigo, con alguna persona de absoluta confianza, ¿no? Queríamos hablar precisamente de los 50 años de la película El Exorcista, y lo queríamos hacer de la mano de Jesús Palacios, que ya ha estado en varias ocasiones con nosotros. Jesús, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallados, encantado de estar aquí. Él acaba de publicar con Notorious El Exorcista, el libro del 50 aniversario, y también ha publicado Satán en Hollywood, una historia mágica del cine, ¿no? Publicado por Valdemar. Jesús, la película del Exorcista, quizás el propio comienzo ya es muy epopéyico, ¿no? En el sentido de que es una excavación en el mundo asirio, con la aparición del Pazuzu, es como conectar el pasado con el presente. También muy mitológico, ¿no? Porque luego, bueno, yo como egiptólogo conozco también algo poco del mundo asirio, y el Pazuzu tampoco era un demonio, ¿no? Como se ha querido vender el pobre Pazuzu, todo lo contrario, era un amuleto protector. Al pobrecillo le tocó hacer el papel de feo, pero bueno, ¿no? Ese hecho de buscar esa conexión entre el pasado y el presente es muy fuerte, ¿no? Tiene mucha potencia, ¿no? Sí, efectivamente. En ese sentido, El Exorcista recoge también la gran tradición de la narrativa gótica, en la cual el pasado siempre representa una amenaza hacia el presente, las sombras de lo arcaico, de ese mundo legendario, mitológico, donde los seres sobrenaturales intervenían directamente en la vida de los seres humanos a través, por ejemplo, de la posesión, pues se hace presente de forma amenazadora en un mundo perfectamente contemporáneo, en un mundo muy normal, ¿no? Uno de los grandes aciertos del Exorcista es precisamente conectar eso, ese pasado mitológico que se retrotrae al mundo asirio, sumerio, a los demonios babilónicos, etcétera, con un Nueva York y con un mundo que es el del cine, la protagonista, gente absolutamente moderna, digamos, escéptica con respecto a lo sobrenatural, que de repente se encuentra ante esta amenaza que surge del pasado. En ese sentido, pues no es muy distinto, por ejemplo, que el Drácula de Bram Stoker, donde también encontramos ese mal que viene del Oriente, en este caso de los Cárpatos, de Rumanía ancestral, y que se manifiesta en el Londres victoriano de, bueno, pues ya de la modernidad, del tren y de las bicicletas. Claro, lo que era moderno para Bram Stoker a finales del siglo XIX. Exacto. Claro que sí. Además, el hecho con el que cuenta, ¿no? Y que le da cierto realismo también a la película de la que cumplimos ahora 50 años, es que la historia está basada en una historia real. Sí, en efecto, el autor de la novela, William Peter Blatty, se inspiró en un hecho real ocurrido bastante tiempo antes, en los años 40, en Mount Rainier, en otro estado, pero que le llamó muchísimo la atención porque, bueno, él como católico que era, bueno, en un mundo, digamos, cada vez más laico, más moderno, donde, pues como un poco como el protagonista de la propia película, como el padre Carras, se sentía un poco atrapado entre la duda y la fe. El encontrar esta historia real que había aparecido incluso en la prensa, en periódicos y demás, le devolvió, por decirlo de alguna manera, la idea de la fe, y decidió que en algún momento de su vida tendría que contar esta historia, lo cual es muy divertido porque él se había hecho un hueco en la literatura americana y en Hollywood escribiendo libros de humor y guionizando comedias para Blake Edwards, con lo cual el salto al Exorcista es bastante terrorífico en varios sentidos. ¿Qué impacto tuvo la película en esa década de los años 70, comienza en el 73, imagino que sería impactante, ¿no? Al igual que sucedió en España. ¿Qué impacto tuvo la película? Pues un impacto inmenso y, como podemos comprobar a día de hoy, muy duradero. Decías tú antes, ¿no? Que es una película que, aparte de hacer historia del cine de terror, hizo historia del cine e historia del mundo de lo paranormal, de la investigación y de la presencia de lo que llamamos eso, pues el mundo del misterio, la parapsicología, etcétera. De repente la introdujo en el mundo cinematográfico y en el mundo cotidiano de todo el mundo. Fue un fenómeno tal que si no habías visto El Exorcista no eras nadie. Y
más allá de las pantallas, constantemente estaban los debates televisivos, los programas de radio, la prensa, no solo la prensa especializada en cine, sino en todo. De repente trajo al demonio, en el que aparentemente nadie creía, al menos no creía, como un ser individualizado que actuara en el mundo real de forma activa. De repente lo resucitó, lo volvió a traer a la modernidad, vestido con esos ropajes de lo paranormal, de la investigación parapsicológica, pero al fin y al cabo convirtiendo de nuevo en héroes a los exorcistas de la Iglesia Católica, que hasta ese momento, digamos que en la cultura popular y en el cine no habían ocupado precisamente ese papel. Más bien se les identificaba con los inquisidores, con los perseguidores de gente inocente, ¿no? de brujas, etcétera, y de repente pues los reconvirtió en algo que a día de hoy, hace 4 días, estrenaba la nueva versión del Exorcista, un poco antes El Exorcista del Papa, basado también supuestamente en la historia real del exorcista del Vaticano, etcétera. O sea que el impacto fue tremendo y a día de hoy vivimos todavía bajo la sombra del exorcista. Hay que pensar, claro, la sociedad americana, estadounidense, a pesar de todos los avances, es una sociedad muy conservadora, es una sociedad muy religiosa, que va mucho a misa y este tipo de tradiciones, e imagino que la presencia tan directa, tan visual, ¿no? del demonio, de Satán, además con una niña, ¿no? de por medio, ¿no? que lo convierte también, le da un nuevo aderezo, ¿no? en el sentido de que lo hace más siniestro, debió de ser impactante. Y también en España, ¿no? De tal forma, claro, aquí estábamos en los últimos coletazos de la dictadura, y hay anécdotas curiosas, ¿no? que hacen como la censura también intentó meter mano por debajo de las faldas de la niña para evitar una serie de cosas. Bueno, más que en la película en sí, que se estrenó ya en el año 75, si no recuerdo mal, cuando ya el ínclito había fallecido y se empezaba a abrir mucho más el panorama cultural, pero sí que la novela, que se editó un poco antes, tenía precisamente la escena que estábamos escuchando, la famosa escena de mira lo que hace la cochina de tu hija. En el libro es bastante más explícita aún que en la película. De hecho, una de las cosas que hicieron el director William Friedkin y el propio guionista y autor de la novela, William Peter Blatty, fue rebajar un tanto el nivel de violencia y erotismo gráfico que tenía esa escena en la novela. Esa escena en la novela, cuando se editó en España sobre el año 72, 73, un poco más o menos después de que saliera en Estados Unidos, está completamente desaparecida. O sea, hay un salto casi de una página en el cual pues está ausente todo ese momento de masturbación satánica, violenta y sangrienta, desaparece como por arte de magia. Y el problema es que a día de hoy muchas de las ediciones que andan todavía vendiéndose en España del Exorcista tiran de esa vieja traducción y seguimos teniendo una edición censurada en el tardofranquismo, lo cual es un poco triste. Desde luego. Tú, como crítico de cine, conocedor de la historia del cine, Jesús Palacios, también hablas un poco en este libro Satán en Hollywood, una historia mágica del cine. Hay cierto halo de malditismo alrededor de la película del Exorcista y también de otras, ¿no? Pero vamos a hablar primero de ese malditismo en la película del Exorcista, ¿no? Sí, totalmente. Hay una leyenda. De hecho, bueno, pues uno de los capítulos del libro que he editado con Notorious se llama directamente La maldición del Exorcista, con todas las comillas a la palabra maldición que queramos o debamos ponerla, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo un montón de sucesos, de muertes asociadas a las personas que trabajaban en el Exorcista, no directamente, pero de ninguno de los integrantes, de las estrellas del casting principal. Eso como sucede como la tumba de Tutankamón, ¿no? No mueren los protagonistas, a valor Carnarvon, no, este pasó por allí, este le tocó la mano al otro, tal, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Un poco eso. De repente, pues no sé, el hermano del actor que hacía de Padre Carras sufre un accidente tremendo, el hermano también de Max von Sydow muere en Suecia, creo recordar. Y luego también incidentes curiosos en el rodaje, ¿no? Por ejemplo, cuando van a rodar precisamente las escenas de Oriente y van a rodar en Asia, esperan que les llegue la estatua de Pazuzu desde Los Ángeles, la ponen además en un servicio aéreo súper prestigioso que era el que se encargaba en la Segunda Guerra Mundial de llevar los víveres, etcétera, a los soldados americanos, y después de la guerra había seguido funcionando, y no, de alguna manera extraña, la estatua de Pazuzu acaba en Australia y la tienen que reenviar de allí a donde se estaba rodando, con lo cual se
retrasa el rodaje toda una semana. Nunca supieron explicarse qué pasaba, pero al parecer sí supieron que por allí por donde pasaba, en las varias fronteras que tuvo que cruzar, pues en las aduanas la abrían y se quedaban acojonadísimos de encontrarse con esta estatua de Pazuzu a tamaño más que natural. Desde luego, pobre Pazuzu, efectivamente. Pobre Pazuzu, porque te lo decía antes, ¿no? Es más un elemento protector que Exacto, otra cosa, ¿no? Sí, es más bien una deidad profiláctica. Claro. Lo que pasa es que, bueno, como quedaba muy imponente, pues la aprovecharon para ello. Pobre Pazuzu, ahí desde luego, no levanta cabeza. Pero aún así, la historia del cine cuenta con otras... Yo creo que lo podríamos extrapolar, ¿no?, a otros trabajos. Incluso si decimos la historia de la radio, también hay emisoras malditas, etcétera, ¿no? La historia del cine también tiene ese halo, ¿no?, también tocado de malditismo en algunas ocasiones por la figura de Satán, ¿no? Claro, se hace un poco, digamos, inevitable asociar que las desgracias, accidentes que ocurren durante el rodaje o asociadas a una película, pues ya sea El Exorcista, ya sea La Semilla del Diablo, sea La Profecía, están como si dijéramos propiciadas por el hecho de estar abordando un tema ya de por sí maldito, un tema oscuro, un tema relacionado con el mundo de lo sobrenatural y el mundo demoníaco, ¿no?, diabólico. Pero en realidad esto puede ocurrir también durante el rodaje de Lassie, ¿no? Puede ocurrir durante el rodaje de una versión de La Abeja Maya. Lo que ocurre en El Exorcista, eso lo comentaba el propio Max von Sydow, que era bastante escéptico respecto a la maldición, es que el rodaje se estiró mucho. Llegó a ser un rodaje de 1 año y 9 meses o una cosa así. Claro, durante 1 año y 9 meses a un montón de gente reunida rodando, de sus familias, amigos, asociados, efectivamente puede pasar, y de hecho pasa de todo. Es curioso, ¿no? Como yo, por ejemplo, estuve 8 años de reportero en Cuarto Milenio, los reportajes de miedo, ¿no?, de terror que veías en televisión, realmente los ves ahí como un espectador y alucinas, te sorprende, ¿no? Pero luego ves, no voy a decir la risa, ¿no?, porque tampoco es eso, pero el ambiente tan cordial que hay detrás de las cámaras, incluso las bromas a veces entre el compañero cámara, el reportero, etcétera, y bueno, pues podrías pensar que eso es algo oscuro, tenebroso y nada, y todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, no tiene que ver nada con la realidad. Pero en el caso, ¿no?, de la película El Exorcista, ese malditismo yo creo que ha marcado, ¿no?, un poco la propia historia de la película. Sí, en realidad El Exorcista, podríamos decir que si hubiera esta categoría en el libro Guinness de los récords, tiene la máxima puntuación en cuanto a ser considerada por la gente la película de terror que más miedo da. Y esto va muy asociado precisamente a ese elemento de malditismo y a lo que hablábamos antes de abordar el mundo de lo paranormal con una especie de rigor científico, de rigor semidocumental que no se había visto nunca antes en el cine. Después del Exorcista nos hemos hartado de verlo. Ahora todos son historias basadas en hechos reales, basado en el libro de y tal, pero hasta El Exorcista teníamos claro que los vampiros existían en la pantalla, pero no fuera de ella. Teníamos claro que, en fin, que los fantasmas podías creer más o menos en ellos, pero se quedaban también ahí en la sala de cine o en la sala de estar de tu televisión. Pero de repente el tratamiento cinematográfico que le dio Friedkin a la película y el hecho, como decías antes, de que William Peter Blatty basara esto en una historia real y se publicitara como tal, de repente hizo que la gente se sintiera como mucho más inquieta, como diciendo, a ver, esto a lo mejor está pasando. Y de hecho tuvo un efecto, podríamos decir, ecuménico, porque muchísima gente volvió a las iglesias. El papel del exorcista dentro del propio Vaticano, dentro de la propia organización de la Iglesia, se vio reforzado y salió muy reforzado de ahí. Hubo también tragedias, casos históricos recientes asociados con el estreno del Exorcista, de exorcismos llevados a cabo de forma chapucera que acabaron pues con la vida de la persona teóricamente exorcizada, y todo esto tiene que ver con esa pátina de autenticidad que el Exorcista añadió a un cine de terror que hasta entonces siempre había sido un cine de entretenimiento, un cine pues más de evasión. Porque siempre quizás se había focalizado, ¿no?, la historia del cine de terror, tú lo conoces muy bien, con personajes. Es decir, está la momia, está Frankenstein, está Drácula, la criatura del lago, el hombre lobo, etcétera. Pero de pronto aparece algo intangible que no puedes ver, porque en realidad no se ve más allá del rostro de la persona poseída, que es la niña. Tú no ves a nadie, ¿no?, que diga yo soy Satán, es
tengo este aspecto. Es quizá ese hecho, ¿no?, de intangibilidad lo que más terror, ¿no?, genera en el espectador. Claro, El Exorcista tiene una lectura básica y clara como película de terror, como thriller, película de suspense, gótica, etcétera, pero al mismo tiempo también era intención de los autores, sobre todo, insisto, ¿no?, el novelista William Peter Blatty, que era un hombre profundamente católico, ¿no? Él procedía del Líbano, de una secta, de una versión del catolicismo que está admitida por el Vaticano y demás, y era un hombre profundamente interesado en los temas religiosos y de fe, y en realidad la película tiene una lectura también absolutamente teológica, metafísica, sobre el problema del mal, el problema del sacrificio, etcétera, y todo eso de repente pues cayó como una bomba. O sea, en un mundo que aparentemente, y digo aparentemente no por todo esto que estamos hablando, había renunciado a creer en la fe, en lo sobrenatural, en la religión, El Exorcista fue como de repente recuperar todo eso a través de eso, de una historia de ficción, de entretenimiento, llena de sustos, de efectos especiales, pero que dejaba este pozo de inquietud metafísica, de inquietud religiosa, de vaya, esto a lo mejor pasa, esto, y el tratamiento también, ¿no?, de la película, porque Friedkin procedía del campo televisivo y documental, había hecho documentales muy serios, incluso había hecho un documental sobre un condenado a muerte al que llegaron a conmutar la pena gracias a su documental, a su versión de la historia, y entonces él aportó esta especie de toque que tiene la película, que es como muy serio, como nada adolescente, ¿no? El cine de terror históricamente ha estado muy asociado a la diversión, al entretenimiento, incluso pretendiendo asustar, ese asustar es muy de palomitas y muy dirigido al público adolescente, a las parejas que van al drive-in o al cine a meterse mano, etcétera, ¿no? Y El Exorcista no. El Exorcista, como el inmediato precedente de La Semilla del Diablo, era una película dirigida al público adulto, al público mayoritario, y que no necesariamente le interesara el cine de terror. Cogía a ese público del cine de terror, se lo llevaba de calle, pero además llegó a toda esa gente que no veía cine de terror porque se convirtió en este fenómeno sociológico. Ya para ir acabando, ¿tú crees que 50 años después, hoy, 50 años después, como digo, en 2023, tendría el mismo eco la película El Exorcista? Yo creo que lo tiene. En cierto modo es como que el tiempo se ha creado una cápsula del tiempo. Si se estrenara ahora como algo ex novo. Sí, yo creo que lo tendría, porque conservaría ese impacto de realismo, ese impacto documental, ese impacto de seriedad, de tratar una cosa que por un lado resulta una película de suspense, una película de entretenimiento, un thriller absolutamente cautivante que te agarra. Yo la he visto, pues no sé, igual 6, 8 veces en las varias versiones del corte original y el corte del director en el 2000, y siempre te acaba enganchando. Tiene una narrativa cinematográfica espectacularmente bien medida, ¿no? Pero además es que sigue manteniendo esa capacidad de provocar el debate intelectual, el debate religioso, seas escéptico, seas ateo, seas creyente, siempre te va a dar algo con lo que polemizar, en lo que pensar después. Y el hecho es que no está superada. El nuevo reboot ha sido todo un fracaso en toda línea, precisamente porque es incapaz de recuperar la verdadera esencia que tenía la película original, mientras que esta, cuando se reestrenó en el año 2000 en el corte del director con algunas escenas añadidas, sí que volvió a impactar tremendamente y provocó toda una nueva oleada de películas sobre exorcismos y sobre posesiones. De hecho, por eso te decía, seguimos viviendo El Exorcista del Papa, que se estrenó este mismo año, si no recuerdo mal, este mismo año, pues ha sido una película con bastante éxito. Tiene poco que ver ya con El Exorcista en su forma de contar la historia, pero es un descendiente directo de la película de Friedkin. Ya como última pregunta, Jesús Palacios, autor de este libro, El Exorcista, el libro del 50 aniversario, publicado por Notorious, de nuestro buen amigo Guillermo Balmori, y también este libro que tenemos también sobre la mesa, Satán en Hollywood, una historia mágica del cine. A ti te encanta todo lo relacionado con el siniestro. Yo te conozco desde hace casi 20 años, siempre has vestido de negro, llevas una chapa de Nosferatu ahí, todo terrible. ¿Tú crees en el demonio? Yo creo en el demonio, pero porque creo que el ser humano es en sí mismo el demonio. No necesitamos presencias preternaturales ni intervenciones de ningún otro tipo. Yo en ese sentido soy bastante, bueno, lo digo en el libro precisamente en Satán en Hollywood, soy el más crédulo de los escépticos y el más escéptico de los crédulos. No niego la posibilidad de la existencia de otros niveles de precisamente, valga la redundancia, de existencia, pero creo que no necesitamos realmente ni a Pazuzu,
ni a Belcebú, ni a Satanás, ni a Lucifer para ser el peor enemigo del hombre, ¿no? Lo del el lobo, el lupus canis lupus, sí, o como se dijera, que ya no recuerdo, pero por eso, sinceramente sí creo, el mal existe, lo que pasa es que lo llevamos nosotros en nuestro propio interior. Fantástico, 50 años de la película El Exorcista, recomendamos estos libros, El Exorcista, el libro del 50 aniversario, publicado por Notorious, y Satán en Hollywood, una historia mágica del cine, los dos escritos por nuestro invitado Jesús Palacios, crítico de cine, historiador del cine y un montón de cosas más. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pasamos de página en Ser Historia, en este programa especial de Navidad. Dejamos atrás también esos 50 años de la película El Exorcista, inaugurada ese 26 de diciembre en Navidad. Eso sí que es contraprogramar. Uno de los iconos, podríamos decir también, ¿no? de la cultura contemporánea, de la cultura moderna. Donde hay mal es porque realmente hay bien. Y precisamente queríamos dedicar los próximos minutos de nuestro programa, como digo, en este especial de Navidad, a hablar de cuentos de Navidad. Acaba de ver la luz, publicado por Ediciones Encuentro, Tardes de Año Nuevo. Es el tercer volumen de cuentos de Navidad que nuestro compañero Francisco José Gómez pues nos lleva regalando ya prácticamente 3 años con este. Francisco, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, ¿cómo estás? Bueno, pues la verdad es que la historia, ¿verdad?, de los cuentos de Navidad es tan antigua casi como el nacimiento del cristianismo, ¿no? ¿Tenemos constancia de ese primer cuento de Navidad? Identificamos cuento de Navidad como tal, el cuento que comienza en el siglo XIX y que sigue la tradición de los grandes autores como Andersen o como los hermanos Grimm, Dickens, pero sí que es cierto que hay una serie de relatos que se empiezan a recoger y de hecho yo diría que la primera historia de Navidad, el primer relato de Navidad, y es un relato breve, luego cumpliría una de las condiciones de la creación o del cuento, es el propio breve y que está cargado de todos los componentes de lo que es la narración o el relato de Navidad. Es una historia, como digo, apasionante, que tiene su sentido y su razón de ser precisamente en esas fechas, ¿no? Imagino que el recogimiento, la cercanía, el ambiente familiar es lo que incita a escribir esas historias y a compartirlas. Sí, porque de hecho desde los primeros siglos de la Edad Media parece ser que los cristianos querían ver reflejados de alguna manera en representaciones lo que aparecía en los evangelios. Y hay que pensar que las historias se comunicaban como se comunicaban hasta no hace mucho tiempo en las familias, que es de generación en generación y de boca a boca, de padres a hijos, abuelos a nietos. Y lo cierto es que el cuento nuestro, el cuento más propiamente cercano a nosotros, que procede del siglo XIX, tiene como fin el recrear, el elaborar una historia y también el dar muchas veces una enseñanza o aprovechar esas festividades para, aprovechando ese ambiente, pues a veces entrañable, a veces crear una historia que contraste por lo dramático. Pues el cuento de Navidad nunca tiene que ocultar la realidad, el cuento español es especialmente realista, pero a la vez también muchas veces dar un mensaje pues de fraternidad, de hermandad o de piedad, con lo cual hace que el cuento de Navidad, igual que las fiestas de Navidad y especialmente el cuento español de Navidad, sea
muy bien aceptado, pues porque la gente entiende que sea creyente o no sea creyente, tiene un pozo de principios humanos y de virtudes que es válida para creyentes y no creyentes. Estás hablando, Francisco, de otros países, de otras tradiciones. ¿Cambia mucho la historia de los cuentos de Navidad? Por ejemplo, imagino que Alemania, Italia, el mundo anglosajón también tiene sus cuentos. ¿Cambia mucho el perfil de esos relatos? En algunos casos sí, y cambia mucho por una cuestión. Evidentemente el cuento de Navidad, que tiene que apuntar a lo esencial de la Navidad, pues fundamentalmente es el misterio, o son las tradiciones de la Navidad, o son los personajes fundamentales. Claro, todos van envueltos en un relato cultural, en un entorno cultural. Tiene mucho sentido para nosotros, hay una gran riqueza, hay una gran creación de cuentos españoles de Navidad en torno a los Reyes Magos. Pues en torno a los Reyes Magos nosotros tenemos una riqueza de cuentos muy superior a la de otros países, pues porque para nosotros la fiesta de los Reyes Magos es muy importante, y de la misma manera para los británicos o para los norteamericanos, pues por ejemplo en concreto Papá Noel es el que va a abarcar, desde que Washington Irving y unos amigos suyos elaboraron algunas historias sobre Papá Noel, pues el que va a protagonizar todas esas historias. Entonces se nota mucho, no tanto en lo esencial como en lo accesorio, y por supuesto pues en todo el entramado que cuenta alrededor. Para los anglosajones prácticamente el 1 de enero se acabó la Navidad, y sin embargo nosotros la prolongamos hasta el 7 de enero. Fíjate que en esa trilogía, que ahora aparece también en una edición especial bajo el título de Cuentos de Navidad, Ediciones Encuentro publica los 3 volúmenes, ¿no? que tú has dedicado precisamente a estos relatos, el de los Reyes Magos, los cuentos de Navidad propiamente dicho, y el que acaba de aparecer hace unas semanas, Tardes de Año Nuevo. Todos tienen el denominador común de esa Navidad, que es una época característica porque estaba pensando ahora, no hay otro momento del año en donde podríamos pensar carnaval, ¿no? Una tradición quizás más profana, pero no hay otro momento en el año que recoja quizás ese ambiente y ese sentido propio para escribir cuentos, ¿no? Para contar cuentos. Efectivamente, y es que el cuento, cuando se empieza a elaborar, sobre todo en el siglo XIX, se hace mucho cuento alrededor de efemérides nacionales, en momentos históricos, cuando llega también la Semana Santa, dices tú, carnaval, etcétera, pero son más recuerdos de tipo, son una especie de pequeñas crónicas de tipo histórico, pero el cuento como tal navideño tiene un carácter especial porque es una época especialmente familiar, especialmente entrañable, y que apunta mucho pues a la esperanza de que, bueno, pues si Dios existe y el Hijo de Dios viene y nace entre nosotros, eso significa que hay una vida en el más allá, que es una de las grandes aspiraciones del ser humano. Y además viene en forma de niños, se colocan los belenes. Entonces es cierto que tiene un desarrollo enorme, precisamente porque son las fiestas que de mayor aceptación gozan entre creyentes y no creyentes, y eso hace pues que la profusión de creaciones en ocasiones pues que podríamos llamar católicos culturales, que tú has hablado mucho en algunos programas de el católico cultural, que se identifica con una serie de principios y valores del catolicismo, pero no tiene fe, pero bueno, lo vive, y entonces pues de la misma manera la gente los lee con mucho agrado. Además es curioso, ¿no? Porque es una tradición en el mundo de la literatura que podemos encontrar en infinidad de autores. Es decir, no solamente conocemos cuentos de Navidad escritos ex profeso en ocasiones por personajes anónimos, ¿no? Que la tradición boca a oído ha hecho llegar hasta nosotros, sino que también otros grandes escritores de la literatura universal, iba a decir, pero en ese caso nacional, ¿no? Como Galdós, etcétera. También ellos han aportado su granito de arena en la historia de estos cuentos de Navidad. Sí, totalmente. Y además es que también hay que decir una cosa, o sea, es cierto que, claro, que el ambiente del 19 era un ambiente mucho más religioso a nivel global y a nivel social de lo que es en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, muchos de estos autores podían tener Galdós, como has citado muy bien, era claramente anticlerical. Sin embargo, era una persona que lo religioso lo tenía muy claro. Entonces, pues se nota claramente que es un hombre con una cultura religiosa muy amplia y participa y hace unos cuentos estupendos. Emilia Pardo Bazán, Azorín más adelante. Y efectivamente toda esta gente se pone a elaborar cuentos, también, entre otras cosas, porque cuando llegan las fiestas de Navidad, el hecho de publicar cuentos
en la prensa a estos autores que en aquel momento la lectura no era como en nuestros días y bueno, pues leía menos gente y por tanto los ingresos de ellos eran menores si tenían que vivir de la literatura, pues el cuento de Navidad que se escribía o el cuento que se escribía en determinados momentos del año hacía que tuviesen una serie de ingresos en la prensa, gracias a la prensa. Y eso les permitía vivir, seguir publicando, seguir trabajando. Entonces, también hay que decir que es cierto que hay una identificación y hay una gran cultura de lo religioso, pero también es cierto que es que les está ayudando a vivir. Entonces, claro, la prensa les dio sustento a muchos de esta gente que si no había vivido solamente de libro en libro lo hubiesen pasado muy mal. Estaba pensando también, y a colación del tema que hemos abordado antes, ¿no?, de esos 50 años de la película El Exorcista, inaugurada el 26 de diciembre del año 1973 en Estados Unidos. Aquí llegó un par de años más tarde, pero es un poco como ese contrapunto, ¿no?, ese contracuento. La Navidad también, no solamente hay relatos hermosos que aportan, ¿no?, ideas quizás más espirituales, ¿no?, más bondadosas de lo que se vive en estos días, y también están esos personajes antinavideños, ¿no?, como el Scrooge o el Grinch, que son también, en definitiva, parte ya propia de la tradición y que revierten un poco el espíritu de la Navidad, pero al final la propia Navidad les acaba devorando, ¿no?, porque es imposible prácticamente ir contra la Navidad, ¿no? Pues es verdad, sí, Nacho. Y de hecho, la Navidad ha sido un campo de batalla de manipulación también histórica. Yo recuerdo unas imágenes que cuando estábamos estudiando la carrera me impresionaron mucho, de los jóvenes nazis celebrando la Navidad y colgaban esvásticas de los árboles en vez de bolas, de los abetos y granadas, o sea, unas cosas que también ha sido una forma de manipulación porque eran fiestas muy aceptadas. Y los personajes negativos que aparecen y que juegan a la contra, pues efectivamente tienen su razón de ser en cuanto que, como has dicho muy bien, donde hay bien hay mal y donde hay luz hay oscuridad. Y si nace el príncipe de la luz, como dicen los evangelios, pues evidentemente el señor de este mundo de la oscuridad no podría andar lejos. Lo que pasa es que, claro, se acaban convirtiendo en personajes totalmente folclóricos, aceptados por la población y casi irrisorios, porque no pueden con ese deseo de bondad, de bien o de trascendencia, de encuentro con Dios que tiene el ser humano en definitiva. Y es cierto también que tiene mucho sentido esto que comentas, ¿no?, que es el 26 de diciembre cuando se estrena la película. Has hablado, creo, de contraprogramación, y es que efectivamente el 25 nace Cristo, el 26 pues nace el anticristo. Está todo pensado, contraprogramación total. Pero bueno, centrándonos un poco en tu último libro, Tardes de Año Nuevo, esa tercera entrega de cuentos de Navidad, publicado por Ediciones Encuentro, ¿qué nos vamos a encontrar en ese libro? Bueno, pues nos vamos a encontrar algunos de los autores clásicos españoles, de los mejores, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, algunos más desconocidos, pero que fueron grandes autores en la prensa del siglo XIX. En el libro aparece también un cuento de José María Sánchez Silva, que todos los oyentes lo conocerán porque es el autor de Marcelino Pan y Vino. José María Sánchez Silva es una figura de la literatura española que tenemos que recuperar y que tenemos que reivindicar porque es el único premio Andersen que tenemos no solo en España, sino en lengua española. El premio Andersen es el premio de literatura juvenil e infantil que tiene mayor categoría en el mundo. Le llaman los pequeños premios Nobel a los premios Andersen, pero además es que se fallan cada 2 años. Y el único que lo tiene es José María Sánchez Silva, que tiene magníficos cuentos infantiles y cuentos de Navidad. Pero a la vez también hay una parte de introducciones históricas que introduzco antes de cada bloque, que es el Adviento, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Epifanía o Reyes Magos. Yo poético que incide, ilustra y que bueno, pues traslada la emoción de la poesía a cada uno de estos bloques o estos apartados. Pero además es que en este libro ya se fuese revitalizando el cuento de Navidad español, y entonces he pedido a 6 autores que realicen cuentos de Navidad, y efectivamente han realizado unos cuentos de Navidad estupendos, y son cuentos de Navidad muy de nuestro tiempo. Como es un cuento español, se ve muy bien reflejada la realidad española, pues en una pareja, por ejemplo, que en Nochevieja dicen vamos a dejar la familia de lado, que estamos en crisis y nos vamos a esquiar, y allí acontecen una serie de cosas. Otros, pues que en un momento dado hay un autor que hace un cuento cervantino precioso. Hay otro cuento sobre un muchacho que trabaja en un bingo y se lleva un
pues es Nochebuena, está lejos de la familia, se lleva un cliente a casa, o sea, las realidades de nuestro día de hoy. Pero lo importante es que se está renovando junto a ese cuento clásico español, donde las virtudes y los valores son los mismos de hoy, los de entonces, pues está el cuento de Navidad español contemporáneo que están creando estos autores para renovar toda esa tradición de la literatura española de Navidad y trasladar las Navidades de nuestros días con todo buen hacer a este libro. Merece la pena acercarse a la historia de la literatura, a la historia de la Navidad y a la historia quizás más entrañable que vivimos durante todos estos días a través de esta trilogía. La última entrega acaba de salir hace pocas semanas, Tardes de Año Nuevo, es la tercera entrega de esos cuentos de Navidad editados por nuestro invitado Francisco José Gómez. Francisco, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, pues gracias a vosotros y especialmente a ti, Nacho, que a todos los años pones nuestras fiestas, nuestras tradiciones y el espíritu que las habita para todos los que escuchan tu programa de nuevo sobre la mesa para hacernos disfrutar con más profundidad y con mayor sabiduría de estos días tan hermosos. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Ya sabéis que lo podéis escuchar completo en los podcasts de Ser Podcast y en otras plataformas, en otros agregadores de audio. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono y en la dirección y en el nombre de todos nuestros compañeros que forman este equipo maravilloso de Ser Historia en la cadena Ser, os deseamos todo lo mejor para estos días en familia, solos o allí donde estéis. Todo lo mejor. ¡Feliz Navidad! Nos escuchamos la semana que viene aquí en Ser Historia. Hasta entonces. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.